Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Héctor Manuel Pineda Orozco, del Tecnológico Nacional de México. Actualmente estoy cursando la carrera Ingeniería en Logística. Este curso es la materia de Estadística Inferencial 2 con el maestro Juan Morales. Estamos en la unidad 2 con fecha de entrega para el 23 de febrero del 2020. Pues vamos a empezar con con el capítulo, el cual es capítulo 10.2, correlación. Este capítulo presenta métodos para determinar si existe una correlación o asociación entre dos variables y si la correlación es lineal. En el caso de las correlaciones lineales podemos identificar la ecuación que se ajusta mejor a los datos y podemos utilizar esa ecuación para predecir el valor de una variable a partir del valor de otra variable. En este capítulo también se presentan métodos para analizar diferencias entre valores predichos y valores reales. Asimismo, estudiamos métodos para que permitan identificar ecuaciones lineales para correlaciones entre tres o más variables. Tenemos también aquí unas definiciones, las cuales pues vamos a mencionarlas. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando dos valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal de lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de relación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, nacido en 1857 y su deceso fue en 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades de coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 es menor que 1 y R es mayor a 1 y R es menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido en que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Error número 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y permite inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos un ejemplo que es de tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stalip y Brain Size, Head Size and Intelligence Quoting Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Tenemos aquí una pregunta, una serie de preguntas. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Y número 2. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues aquí tenemos una tabla, ¿no?, con el tamaño en centímetros cúbicos y el CI o coeficiente intelectual. Donde tenemos aquí los datos y pues son los que vamos a empezar a manejar aquí en nuestro meta, los cuales ya tenemos de este lado. Como digo, aquí tenemos todos los datos de todas las muestras.
Primeramente vamos a irnos a estadística básica, correlación. Entonces esto es lo que vamos a manejar, ¿no? Aquí el valor está entre menos 1 y 1 y le damos un clic ahí, ya lo tenemos. Vamos a ver las variables, no importa el orden, no importa el orden, para esta el valor no se va a ver afectado por X y Y, sin importar el orden. Seleccionamos las dos variables y tenemos aquí el método por el cual vamos a medir, que es por el método de regresión de Pearson. Esto lo vamos a resolver por el valor de P, ¿no? Sin embargo, también se puede resolver por el estadístico de prueba R, pero ahorita solamente vamos a utilizar el de Pearson. Simplemente aquí damos OK y aquí tenemos el valor que vamos a interpretar. Tenemos la correlación, ¿no? La correlación puede ser entre menos 1 y 1, pasando por el 0, ¿no? Y esto quiere decir que cuando tenemos un valor muy cercano al 0, lo que quiere decir es que no existe correlación para este problema. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como un punto 80, punto 60, tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor que está muy cercano al menos 1, significa que tenemos una correlación y es correlación negativa. Entonces, ¿qué significa una correlación positiva? Esto significa que si un valor, que en este caso en el eje X aumenta, el valor del eje Y también aumenta. ¿Sí? La correlación negativa lo que significa, a su diferencia, es que si un valor aumenta, el otro valor se reduce. Con esto podemos decir que, nuestra correlación de es 0.179. El valor está muy cercano al 1, ¿no? Que como podemos ver de manera visual, este resultado podemos deducir que la correlación es muy pobre. Entonces, no hay una correlación, es muy pobre entre nuestras mediciones, ¿no? Estadísticamente no podemos utilizar el valor de P. En cualquier prueba donde no nos den el nivel de significancia ni el nivel de confianza, en este caso pues no menciona, como en otros ejemplos, otros ejercicios, solamente vamos a se selecciona siempre el silencio a 0.05 y el nivel de constancia es la diferencia, o sea, esa cosa que viene siendo el 95%, ¿no? O 0.95. Lo que podemos decir que en este caso el nivel de significancia es de 0.05, ¿ok? O sea, el 95%. Entonces, recordemos que la prueba de UDP es una prueba de hipótesis. Para este caso en particular, nos da hipótesis nula, que ya lo hemos visto en otros problemas, ¿no? Que da igual a 0. Esto significa que no hay correlación. Y nuestra hipótesis alterna va a ser el valor de R, cual va a ser diferente a 0. La hipótesis nula para este caso es el valor de R, que es igual a 0. Entonces tenemos que la hipótesis alterna, el valor de R es diferente a 0. Entonces podemos decir o podemos concluir que en este caso el valor de P es de 0.62 o 0.620, ¿no? Y su nivel de significancia puede ser 0.05 porque no nos lo especifica. O igual pues nuestro valor de 95 pues es la resta, ¿no? Entonces nuestro valor de P fue de 0.62 y para nosotros poder rechazar la hipótesis nula, tenemos que tener el valor de P en nuestros resultados, que tendrá que ser menor a nivel de significancia a nivel de 0.05. Entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni para aceptar la hipótesis alternativa, algo que ya se ha visto, ¿no? Entonces es la conclusión que tenemos para este ejercicio. Entonces
podemos utilizar una gráfica para representarlo, para que nos quede más claro este ejercicio. Lo que podemos hacer aquí pues es lo siguiente. Le damos en gráfica, scale plot, y utilizamos regresión. Y digamos que la CQ de las X es el tamaño del cerebro y el X de las Y es la intelectual. Damos OK. Y pues aquí tenemos la recta, ¿no? Tenemos que la pérdida es casi cero, no está muy elevada, puesto que no hay una correlación fuerte, por eso no está muy elevada. Entonces esa es una manera de ver este ejercicio, ¿no? Pues en este caso lo que puedo decir es que no hay una correlación, lo podemos ver muy notable, porque no está ni a 45 grados, ¿no? Entonces, pues esto sería todo por este ejercicio. Pues pasamos al siguiente. Y pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos aquí los datos. Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿no? Uh, bueno, tenemos un ejercicio que es del calentamiento global, el cual dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la correlación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, o CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Pues aquí tenemos los datos, los 10 datos. Nos vamos a estadística, estadística básica, correlación, no importa el orden. Y aquí lo tenemos, ¿no? Lo que podemos concluir para este ejercicio, entonces, de acuerdo a los datos, correlación de Pearson está muy cercano al 1 y el valor de P está desde abajo muy cercano al 0. Entonces podemos concluir para este ejercicio lo siguiente. Con esta información podemos deducir que tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque el valor de Pearson está muy cercano al 1 y el valor de P está muy cercano al 0, que es lo que ya habíamos visto en nuestra definición anterior. Entonces lo que hacemos simplemente es poner nuestro dato y, como decía, ¿no?
Tenemos el valor de p que es 0.001 y si el índice de significancia es de 0.05 porque no nos lo está indicando. Entonces, como ya había mencionado, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna. Entonces, con esto pues pasamos al siguiente ejercicio. Siendo con el tema, pasamos al capítulo 10.3 que es regresión. Tenemos aquí una pequeña introducción que nos dice que en algunos casos dos variables están relacionadas de una forma determinista, es decir, a partir de un valor de una variable. El valor de la otra variable se determina automáticamente sin error, como en la ecuación y igual a 2x que se utiliza para convertir una distancia x de pies a pulgadas. Este tipo de ecuaciones se estudian ampliamente en los cursos de álgebra, pero los cursos de estadística se enfocan en los modelos probabilísticos, en los que una variable no está determinada por completo por otra variable. Tenemos unas definiciones que dicen a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, donde y es igual a b0 más d1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y la letra y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de una ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y'. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es menor de la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Tenemos aquí un ejemplo el cual vamos a resolver, que dice de la siguiente manera. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál será el tamaño de cintura para hombres a su edad de 20, 40 y 60 años. Así que pues empezamos. Vamos aquí a estadística básica. Estadística es regresión. Aquí sería el fitted plot. Y aquí tenemos nuestras
tenemos que aceptar la estructura crowd en 1, damos ok, opciones 95% y le damos en ok. Ok, vamos a analizar los datos. Tenemos la ecuación de regresión de .6259 y esta sería nuestra ecuación de regresión. Tenemos la R y R ajustada, lo que nos representa que el 70% o el 70.63% se le atribuye a la edad, ¿no? Tenemos nuestro estadístico de este lado, nuestra regresión, valor de P de .00. Atención que tenemos una relación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Si vemos los puntos entre la edad del hombre, pues la tendencia está muy elevada. Y esta cuestión se ajusta pues a todos los puntos, ¿no? Se mencionaba las definiciones que todos estos puntos, la diferencia es que entre el valor observado y el valor de cada punto y el valor predicho para esta ecuación, si seleccionamos cualquiera de estos valores, ¿no? Y se sitúe en la ecuación de regresión, se va a obtener un valor predicho, el cual si le restamos el valor cerrado, lo elevamos al cuadrado, nos darán la suma de los mínimos cuadrados, ¿no? Y si tenemos, pues digamos que un valor pequeño, tenemos una ecuación de regresión correcta. Esta sería la más idónea, ¿no? Si vemos esta ecuación, se ajusta a la mitad de todos los puntos. Entonces, pues esta sería nuestro curso gráfico, ¿no? Tenemos prueba de residuos, la normalidad, histograma y una de orden en contra. Entonces eso sería para nuestro primer dato. Tendremos pues, que es para nuestra primera pregunta, que es determinar la ecuación de regresión. Esta es la ecuación de regresión y tenemos la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. Nuestra gráfica, como ya lo vimos, pues va a ser esta. Y pasamos a los siguientes puntos. Bueno, entonces tenemos una pregunta más que nos dice que en base a estos datos, de cuál será el tamaño de la cintura para hombres a su edad de 20, 40 y 60 años, ¿no? Esto quiere decir que lo que queremos saber es cuál sería el tamaño de la cintura para hombres de 20, 40 y 60 años. Para poder determinar esto, tenemos que tomar esta fórmula, ¿no? Que va a ser el tamaño de la cintura de hombre, que será de 59.64 más 0.62
59, perdón, a los cuales se le va a multiplicar pues los años de cada uno, ¿no? Entonces tenemos como fórmula 59.64, será 59.64 más 0.6259, 0.6259 por, en este caso, 20. Es igual, y esto lo vamos a volver a repetir. Se repite y se vuelve a repetir, con la diferencia de que uno es de 20, el otro es de 40 y el otro de 60. Esa sería nuestra, de alguna manera, método o fórmula para poder responder a la pregunta. Ahorita la vamos a volver a leer. Determinar la ecuación de regresión es esta. Determinar también una gráfica de residuos y predicción en base a estos datos cuál será el tamaño de la cintura para estos hombres con esas edades 20, 40 y 60. Entonces, para el de 20 tomamos nuestra calculadora y decimos que son 59.65 más 0.6259. Ok, creo que hubo un pequeño error. Ok, ok, 59.65 más 0.6259. Esto es igual a 60 por 20. No, hice un cálculo muy... Ok, primero es... Perdón, aquí estoy cometiendo un error. Es 0.6259 por 20 es igual más 59.65. El resultado para el primero es 72.168 centímetros. Es 72.168 centímetros. Para el siguiente es repetir la misma ecuación, 0.6259 por, en este caso, 40 más 59.65. Y para los de 40 años es de 84.686. 84.686 centímetros. Y por último tenemos a los 60, que sería 0.6259 por 60 más
59.65. 37.54. 37.54 más 59.65, y sería para los hombres de 60 de 97.204. 97.204. 97.204 centímetros. Ese sería el resultado para este ejercicio. Pues ahora pasamos al siguiente, que dice ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. Es prácticamente el mismo ejercicio al anterior. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y predicción en base a estos datos, cuál será el tamaño de la cintura para las mujeres a una edad de 18, 36 y 54 años. Pues bueno, nos vamos a los datos. Y tenemos aquí pues los datos para las mujeres. Entonces nos vamos a la gráfica, scatter plot, con regresión. Variable X va a ser edad en mujeres y en Y va a ser la cintura de las mujeres. No tenemos que hacer nada más, simplemente dejamos gráficos múltiples, tampoco, opciones, es en estadística básica, es la regresión, Fired Line Plot. Para este caso tenemos la cintura de mujeres y su edad. Opciones tiene que estar 95%, en gráficas 4 en 1, y le damos OK. Tenemos aquí nuestras dos gráficas. Como ya tenemos aquí nuestras dos gráficas, por la pendiente podemos darnos cuenta que nuestra hipótesis es rechazada una vez más. Y tenemos aquí nuestras gráficas de probabilidad, gráficas de histograma, lo que es el gráfico, y tenemos aquí pues lo que son los datos, ¿no? Y aquí lo que nos interesa saber ahorita, la fórmula. Para responder al primer inciso, esta es la fórmula de regresión. Tenemos también el gráfico residual. Y tenemos que tomar
como fórmula 54.12 más 0.8095 por 18. Esto es igual, copiamos y se repite. Para el otro es de 18, 36 y de 54. Bueno, tomando como medida esta fórmula, pues procedemos a realizar las respectivas operaciones. Pues bueno, tenemos para nuestra primera operación lo siguiente. Sería 0.8095 por 18. 14.571 más 54.12. El resultado sería de 68.691 centímetros. Para el siguiente tenemos 0.8095 por 36. Esto nos da 29.142 más 54.12. 83.262 centímetros. Y por último tenemos 0.8095 por 54 más 54.12 nos da 97.833 centímetros. Este sería el resultado para este problema, y pasamos a el siguiente tema. Bueno, seguimos con el capítulo 10.4, variación e intervalos de predicción. En esta sección se presenta un método para construir un intervalo de predicción, que es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Las estimaciones de intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalos de variables se denominan intervalos de predicción. Tenemos aquí algunas definiciones que dice: suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen un punto muestral x y y, donde y' es el valor predicho de y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores y muestrales es O. La desviación total de x y y es la distancia vertical y menos 0, que es la distancia entre el punto x y y. Bueno, tenemos la desviación total, que significa desviación total, perdón, x y y es la distancia vertical entre y la y', que es la distancia entre el punto x y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y'. La desviación explicada es la distancia vertical y alfa menos y', que es la distancia entre el valor predicho de
de Y y la recta horizontal que pasa por la medida muestral Y. Tenemos también la desviación sin explicar que la distancia integral entre Y normal y Y', que es la distancia vertical entre el punto Y y X. Tenemos aquí las fórmulas, ¿no? para ambas, para las tres, perdón. Y tenemos un ejemplo. Imagina que una muestra de datos pareados X y Y que incluye valores específicos 5 y 19. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta regresión es Y menos 3 más 2X. La medida de los valores de Y está dada por Y menos 9. Que aquí tenemos prácticamente los datos. Ejemplo, uno de los pares de datos maestrales es X menos 5 y Y 9. El punto 513 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y menos 3 más 2X produce una Y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X menos 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y más 3Y 3 más 2X para obtener Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre ellas y señalar que existe una relación lineal mejor escrita por medio de la recta regresión. Para X igual a 5 el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta regresión y se le denomina desviación sin explicación erosiva. La desviación total a partir de Y igual a 9 del punto 5, 19 y Y menos Y igual a 19 menos Y igual a 10. Ya tenemos los ejemplos. Tenemos aquí para la variación, tenemos aquí las fórmulas y la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales de la variación explicada, que es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal se utiliza para calcular la proporción de variación total en Y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta regresión. Se calcula R al cuadrado igual a variación explicada más variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalos de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos maestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denota con SE una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Tenemos un ejercicio como ejemplo que dice: se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de la correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustibles en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustión de carretera? Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4000 libras, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustibles de carretera. Bueno, pues pasamos a realizarlo. Pues tenemos aquí un ejemplo que es peso y consumo de combustible de autos de carretera, donde dice que pues se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras y pues en 32 automóviles, ¿no?
Pues empezando con el primero, determine el coeficiente correlacional lineal. Para sacar esto, pues vamos a los datos, vamos a estadística, estadística básica y vamos a correlación. Aquí pues lo que nos dice Carlos es que lo quiere en peso en libras, no importa el orden, caracteres millas por galón, y la vamos a pegar. Nuestro valor viene de correlación va a ser este. Nivel de correlación dijimos que sería de 0.086 y el valor de P es de 0.00. Entonces aquí podemos hacer análisis de dos valores. Podemos responder dos preguntas, determinar el valor del coeficiente de correlación y el número 2, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que se consumen en carretera? Pues podemos llegar a la conclusión de que sí, porque el valor de P es menor a 0, pues ese es su nivel de significancia. Y por lo tanto, pues lo que ya teníamos aquí, que es el que vamos a copiar. Ahí está. Ahora para nuestro ejercicio, nuestra pregunta 3, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre peso y el consumo de combustibles en carretera? Bueno, pues nos vamos a estadística, regresión y Fit Regression Model. Para esta parte de eje X, vamos a decirlo así, es carreteras en millas por galón y para siguientes peso en libras. Modelo, pues solamente el modelo no ocupamos en nada. En opciones, pues ya está el 95%. El codificador también está bien, no le hemos gustado. Aquí tampoco. En gráfico vamos a poner 4 en 1 para que nos dé el histograma y todo ese tipo de cosas. Resultados, dejamos ahí todo. Y aquí podemos elegir residuos y eso, pero lo vamos a dejar tal cual. Ahora sí, le damos OK. Bien. Entonces, queremos ver cuál es el porcentaje. El porcentaje no lo da. Nuestro porcentaje aquí va a ser de, como ya nos lo dice el problema, porcentaje de variación total. Nuestro porcentaje de variación total es de 63. Ese es nuestro porcentaje de variación total. Ahora lo que nos dice
punto 4 es: si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Nos vamos a mitad, estadística, regresión y nos vamos a predecir. Aquí nos da por default carreteras en millas por galón. Aquí vamos a agregar 4000. Aquí pues no vamos a mover prácticamente nada, ya está a nivel de control por default. El resultado pues igual, lo dejamos igual, todo esto igual, no pasa nada, vamos ok. Y tenemos nuestra predicción es de 27.0275. Esa es la mejor predicción que podemos tener para este punto. Para nuestro siguiente ejercicio tenemos ejercicio de estatura y peso de hombres. Supongo que tiene valores pareados, que consiste en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Número 1. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Bueno, ya tenemos nuestros datos, ¿no? Vamos a estadística básica, correlación. Vamos a elegir estatura en pulgadas y libras. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide el problema, en pulgadas y en libras. Entonces le damos OK y ahí tenemos nuestra nuestras estaturas. Tenemos nuestro coeficiente de relación lineal. Entonces nos vamos a cortamos y pegamos. Número 2 dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal? Pues esto básicamente va a ser lo mismo que la primera. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que estamos muy cercanos al 0 y estamos cerca del 1. Entonces prácticamente podemos decir lo mismo. Pero ¿qué porcentaje de variación total del peso en los hombres? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres se puede explicar por la correlación lineal entre la estatura y el peso? ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, para sacar el porcentaje nos vamos a estadística, regresión y nos vamos a en Free Regression Model, donde ya tenemos lo mismo. Como dijimos, no ocupamos mover a nada, lo único que vamos a hacer es en gráfico 4 en 1 y damos OK. Tenemos aquí el análisis, pero lo que nos importa es cuál es nuestro dato, ¿no? El cual va a ser este de aquí. Perdón, va a ser este pequeño dato de aquí. Vamos. $25.33.
Y si un hombre de 70 pulgadas, si un hombre mide 70 pulgadas, pues lo que vamos a hacer es estadística, regresión y predicción. Valor de pulgadas 70. Y su valor va a ser de listo. Continuamos con el capítulo 10, 10.6, perdón, elaboración de modelos. Regresión múltiple. Perdón. Regresión múltiple. En esta sección presentamos un método para analizar una relación lineal que incluye más de dos variables. Utilizamos la siguiente ecuación de regresión múltiple para describir relaciones lineales que incluyen más de dos valores. Tenemos unas definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1 y x2, que también nos puede dar xk o x número de valores. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0 más b1 por 1 más b2 por 2 más bk xk. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada más R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple de los datos muestrales. Un ajuste perfecto dará como resultado R2 igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. Pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y tamaño de una muestra. R cuadrada ajustada y valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, por lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta
Una prueba de hipótesis nula de que P1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 es igual a 0. Implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinación del valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R al cuadrado ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Tenemos aquí un ejemplo. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la valor de respuesta Y. Utilice los siguientes valores de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Número 1. Determine la mejor ecuación de regresión. Número 2. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera por un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo los valores resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, tenemos aquí los datos y para hacer un estudio de correlación vamos a ir a estadística, regresión y de nuevo regresión. Ok, como valor pendiente o valor de respuesta vamos a elegir que son las millas por galón en carretera, que es este. Y aquí tenemos otros 5, tenemos más, que son, creo que son 4 o 5, son 5 variables: peso, longitud, frenado, desplazamiento. Ok, no vamos a hacer nada, ponte en gráfico. 4 en 1, todos los residuos y le damos OK. Ok, vamos a hacer el análisis. Tenemos aquí nuestros residuos, tu versus, histograma y otros no. Ok, aquí tenemos un residuo que este es el residuo de la línea número 24. Está la forma de los demás residuos. Y bueno, no, vamos a analizar. Ok, análisis de regresión. Tenemos análisis de la varianza y pues aquí tenemos los 5 variables: peso, longitud, frenado, cilindro y desplazamiento. Tenemos las sumas de los cuadrados, estadístico de Fisher. Aquí lo más importante es el valor de P, que es todo esto, ¿no? Tenemos que el peso lo tenemos abajo a nivel de significancia. Todo esto nos da un valor de P menor a 0.05, lo cual podemos ver que de todas las variables tenemos el peso en libras, que es el que está que nos da con significancia, porque es porque el menor a 0.05 está más cercano a 0. Entonces con este valor rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Con el cual dice que todas eran iguales a 0, pues, cosa que no es cierto. Entonces nos planteamos esto porque una o más variables son diferentes de 0, entonces nos pueden servir para hacer las predicciones deseadas.
Entonces tenemos p-values, tenemos nada más uno, tenemos el error, tenemos sumario, tenemos el modelo, tenemos la R cuadrada, ajustada, tenemos los coeficientes, y cada coeficiente de valor constante, como las 5 variables, tienen su valor P, valor constante, y para este caso su peso en libras. ¿Qué más? Pues aquí seguimos teniendo un poquito más de valores, con los cuales se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ¿no? Donde al menos una variable pues es diferente de cero. Entonces pues con esto podemos hacer proyecciones. Ok, bueno, seguimos. Ok, lo que nos pide nuestro problema es determinar la mejor ecuación de regresión. Aquí tenemos una ecuación de regresión, pero no significa que sea la mejor, porque hay muchos valores que ya tenemos en la parte de aquí arriba. En peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Aquí lo ideal sería quitar los dos más elevados, que en este caso son las pulgadas, longitud de pulgadas y frenado de pies. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues volver a hacer nuestro cálculo en regresión y modelo de regresión. Ok, entonces ¿qué es lo que tenemos que seleccionar? Tenemos que seleccionar eso en libras. Tenemos que seleccionar cilindros. Y tenemos que seleccionar desplazamiento. En gráfico solamente vamos a elegir 4 en 1. Le damos OK y le damos OK. Nuestros valores prácticamente van a ser los mismos, ¿no? Salvo por aquellos dos. Sigue estando este residuo. Seguimos teniendo aquí un solo, pero ahora con 3 nada más. Y lo que vamos a hacer ahora es checar nuestra ecuación, que es esta, que es la que vamos a manejar para poder sacar los valores o las expresiones que nos sean necesarias. Ok, bueno, ¿cuál es el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Entonces, para resolver este segundo punto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a estadística, vamos a ir a regresión y predicción, ¿no? Tenemos peso que es de 4000, de 6 cilindros y un desplazamiento de 3.5. Aquí no vamos a moverle nada. Tenemos una nivel de confianza del 95%. Resultados lo dejamos igual y vamos a ver. Y aquí tenemos nuestros datos por las variables, y tenemos nuestro nivel
de predicción, que es este dato de acá. Este es el dato que nos importa, que es de 27.3237. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera con la mejor ecuación de regresión? Ya por último tenemos que es las herramientas aplicadas al campo laboral, y pues dándole seguimiento al problema anterior que venimos manejando en todo el curso. Tenemos pues la siguiente definición, ¿no? Como ya se explicó el semestre pasado, pues tenemos problemas nosotros de conteos, porque se cuentan muchos números, pero al mismo tiempo se recuentan muchos números, o igual se siguen ajustando bastantes números. Como ya lo mencioné, pues los problemas pueden ser por los cambios de la calidad de los surtidores, porque pues ellos mismos creen que todo personal que entre va a conocer su procedimiento, cuando no es así. Entonces, como en la empresa hay constante cambio de personal, rotación de personal, pues es lo que causa mucho conflicto, ¿no? Aparte de que hay mala coordinación de equipos adhesivos, hay mermas que no nos proporcionan información, gente que se roba material, o entrega tardía del propio material, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente problema, ¿no? Vamos a ver si al final tenemos las cantidades totales de de, de conteos positivos hechos por quincena, así como totales de negativos por quincena. Entonces, como problema 1 tenemos que tomaremos del 100% los positivos y del 0% es el retraso, o bien los negativos o ajustados negativos. Y también se puede tomar como positivos. Entonces, teniendo nuestra tabla, datos que ya tenemos aquí pues establecidos, el problema nos dice que si tenemos evidencia suficiente para concluir que existe una correlación. Vamos a estadística básica, correlación, no importa el orden, y ahí tenemos nuestro dato. Podemos concluir por lo tanto que tenemos que el valor de P es 0.058 y es mayor
que el nivel de significancia, así que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que P vale 0, y para aceptar la hipótesis alterna, que plantea que P es diferente de 0. Pasamos a un segundo ejercicio que nos dice determinar la ecuación de regresión. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a ir a gráfico, estadística, regresión, Fireline plot, que yo los tengo preseleccionados. Vamos a atacar 4 gráficas en una y le damos OK. Nuestra ecuación de regresión va a ser esta de aquí arriba. Y podemos también poner lo que es nuestra gráfica. Que está. Y con esto concluimos lo que es la unidad 2. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.